Bueno, buen día a todos. Es un placer para mí estar acá. Primera vez en República Dominicana. Si bien conozco el Caribe y Centroamérica, no conocía este hermoso país con gente muy agradable y muy simpática que me han recibido y nos han recibido de una manera espectacular. Así que agradecer a las autoridades del evento y a Avi, que me ha invitado a dar esta conferencia. Bueno, como todos ustedes saben, la leucemia linfática crónica es un área de sumo interés que está teniendo un montón de cambios y nuevas opciones terapéuticas. Recientemente tuvimos el 17º simposio de leucemia linfática crónica, el workshop en New York, en el mes de mayo, hace tan solo 2 meses. Y la verdad que es un área que sigue evolucionando y tenemos muchas novedades desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico y terapéutico que voy a tratar de resumir brevemente en la charla de hoy. Dentro de lo que se habló, esta fue una diapositiva tomada de Halleck, la necesidad de seguir estadificando leucemias linfáticas crónicas a través de la estadificación de RAI y Binet, que los marcadores biológicos y moleculares más importantes son el estatus mutacional de la cadena pesada del gen de la inmunoglobulina, la beta-2 microglobulina, la presencia del 17P o el P53 y el cariotipo complejo. Ha habido varios intentos de desarrollar un score pronóstico que logre integrar la clasificación clínica de RAI y Binet con estos marcadores biológicos, y quizás la que mayor difusión ha tenido y mayor aceptación ha tenido es la de la Clínica Mayo, que es esta, que es el CLL-IPI, que yo creo que van a empezar a escuchar hablar cada vez más, ya no el IPI para linfomas, digamos, no tan solo para linfomas foliculares y del manto como el MIPI, sino también para LLC. Esta es una clasificación simple. Tiene, en primer lugar, como pueden ver, 4 puntos para la deleción del 17, en segundo lugar, 2 puntos para el estatus mutacional de la inmunoglobulina, en tercer lugar la beta-2 microglobulina, después el estadio clínico de RAI o Binet y la edad del paciente. Esto logra diferenciar 4 grupos cuyas curvas se separan en forma muy marcada, y pueden ver que los de bajo riesgo, la posibilidad de estar vivos a los 5 años es de 94%, mientras que los de ultra alto riesgo, que son los de la curva de abajo, la posibilidad de estar vivos a los 5 años es de tan solo 21%. ¿Qué nos han enseñado los estudios últimamente? Bueno, el FCR en el CLL8 fue el primer esquema que logró mostrar un cambio en la historia natural de la enfermedad, pero sin embargo lo que vamos a ver acá es que no todos los pacientes con LLC se comportan de la misma manera. Es una enfermedad, digamos, que tiene distintas biologías, y es una enfermedad aparte que es policlonal. Acá lo que pueden ver en la curva de arriba, que son los que tienen el estatus mutacional alterado, mutados, más del 2% mutado, que logran un plató hacia los 10 años. Algunos investigadores hablan de cura, me parece todavía prematuro hablar de que la LLC tiene cura, pero sí lo que podemos ver es que un paciente con un estatus mutacional mutado del gen de la inmunoglobulina de la cadena pesada, claramente es un paciente que se va a beneficiar más que el no mutado en términos del tratamiento con FCR. Esto es el resumen del CLL8, el grupo FCR y el grupo FC. Lo que quiero que vean arriba, ese grupo FCR le fue muy bien. Tuvimos un cambio no solo una diferencia no solo en la sobrevida libre de progresión, sino en la sobrevida global. Pero acá estamos mostrando sobrevida libre de progresión, que tenemos 4 años y medio contra menos de 3 años en el grupo FC. Y acá estas fueron muy buenas noticias, pero donde no tuvimos buenas noticias fue, fue acá abajo. Fíjense que el grupo de lesión del 17P con FCR va a tener menos de 1 año de sobrevida libre de progresión. O sea que esto claramente es hasta este estudio era un unmet medical need, o sea que es una necesidad insatisfecha, como se traduce al castellano, en este grupo de pacientes que no nos iba bien.
¿Y qué pasa con los reiterados tratamientos? Acá está el concepto de que la enfermedad es una enfermedad clonal evolutiva, que es policlonal y que conviven distintas clonas con distintas susceptibilidades al tratamiento dentro de un mismo paciente. Acá pueden ver que al diagnóstico, bueno, no llega el pointer hasta allá, pero fíjense la diapositiva hacia la izquierda, al diagnóstico tenemos varias clonas, que quizás el paciente tenga un 17P negativo, y lo que vamos a hacer con los tratamientos subsiguientes, vamos a ir seleccionando la clona resistente, que es la clona que va a emerger luego en una recaída. Por eso es tan importante que en cada línea de tratamiento en una leucemia linfática crónica midamos 17P, pues el 17P va desde el 8% al 8% al diagnóstico hasta casi el 50% en las diferentes recaídas. Y bueno, entrando en la parte terapéutica, estamos en una era que estamos saliendo de terapias, terapias burdas o terapias como la sangría que usábamos antes para tratar cualquier enfermedad humoral, a la era de lo que se llama Target Therapies. Cuando busqué la definición de Target Therapies, esta me gustó, es que es una terapia que preserva las células normales del organismo yendo directamente a las células cancerígenas. Y en eso tenemos esta curva, este gráfico cronológico donde podemos ver la evolución del tratamiento del LC. A la izquierda de la curva pueden ver en la era de los 80s y los 70s, donde teníamos solo agentes alquilantes como el clorambucilo fundamentalmente. Fines de los 80 fue el advenimiento de la fludarabina. Después fueron los primeros estudios que demostraron que la fludarabina ciclofosfamida era superior a la fludarabina en términos de sobrevida libre de progresión, pero sin cambios en la sobrevida global. Luego vino el primer estudio que logra mostrar un cambio en la historia natural de la enfermedad, como les comenté previamente, que es el CLL8, donde el FCR demostró una diferencia en sobrevida global. Y tenemos en esta era muy reciente, fíjense que desde el año 2013 al 2017, el advenimiento de estas pequeñas nuevas moléculas target, que son los inhibidores de quinasa de la vía del receptor del linfocito B, que son el ibrutinib y de la ICIP, que se han aprobado para el LC, y más recientemente los inhibidores del BCL2 como el venetoclax. Donde hoy el objetivo, pasamos de un objetivo que era sobrevida libre de progresión a un objetivo con el FCR que era mejorar la sobrevida global, a un nuevo objetivo en el 2020 que va a ser obtención de enfermedad mínima residual para erradicar la clona, para erradicar la enfermedad y posiblemente una cura. Y bueno, entrando en el desarrollo de esta molécula que me ha tocado hablar el día de hoy, que es el venetoclax, tiene un precursor que es el navitoclax, que se llamaba ABT263, que era un inhibidor también del BCL2, pero tenía un problema que era la trombocitopenia, que por eso se abandonó el desarrollo clínico de la droga. Pueden ver en la gráfica de la derecha cómo caen las plaquetas con el tratamiento con navitoclax a 50.000 plaquetas o menos. Entonces se tomó esta molécula, navitoclax, para mejorarla y desarrollar una molécula que no tenga este efecto off-target con un efecto on-target, que es el ABT199, que después se llamó venetoclax. Lo que pueden ver en las barras de arriba hacia la izquierda es el porcentaje de reducción de plaquetas alcanza tan solo un 10% contra un 100% abajo la barra roja del venetoclax. ¿Y cuál es el mecanismo de este nuevo tipo de moléculas? Bueno, el BCL2 está sobreexpresado en leucemia linfática crónica y secuestra estas proteínas que se llaman proapoptóticas, y eso permite una sobrevida de las células cancerígenas. El venetoclax se une selectivamente al BCL2, liberando estas proteínas proapoptóticas, y se activa la vía VAX y VAC, y eso activa la vía de las caspasas, llevando a la muerte celular programada de las células cancerígenas o apoptosis. El estudio pivotal vino de un grupo australiano de Melbourne, con los doctores Roberts y Seymour como investigadores principales, pero también participaron investigadores de Europa y Estados Unidos. Este es el fase 2,
que tuvo una fase inicial, digamos, donde empezaban con 50 miligramos y llegaron hasta dosis de 1.200 miligramos. En esta fase inicial se vio un 18% de síndrome de lisis tumoral y se prendieron todas las alertas, y creo que en la comunidad médica y especialmente los que hacemos LLC fue un warning realmente muy significativo, y de esos 18% de pacientes, 3 pacientes desarrollaron enfermedad lisis tumoral clínicamente significativa, 2 requiriendo diálisis y 1 fallece. A partir de ahí tenemos el esquema de abajo que se llama el ramp-up, que es un esquema de dosis que van progresivamente aumentando por semana, que va desde 20 miligramos hasta 400 miligramos, y con un sistema de mitigación del síndrome de lisis tumoral con sus consecuencias clínicas, que lo vamos a ver a continuación. En este estudio se determinó que la dosis activa era la de 400 miligramos, pueden ver tanto en sobrevida libre de progresión como en duración de la respuesta. Y acá está el resumen de los pacientes tratados, de los 105 pacientes tratados en este estudio. En esta diapositiva lo que quiero que tomen nota de que era un grupo de pacientes fuertemente tratados, con una mediana de líneas previas de 4 líneas de tratamiento, y un cuarto de ellos tenían la deleción del 17P, o sea, una población de pacientes de muy mal pronóstico que con las terapias que teníamos probablemente hubieran andado muy mal. En cuanto a efectos adversos, digamos, en general la diarrea fue el más común, como todos estos inhibidores de quinasas, cualquiera. La neutropenia en segundo lugar, fatiga y otras infecciones respiratorias también. Como eventos adversos grado 3-4, que son los que están abajo, aparece también la neutropenia en primer lugar, y el síndrome de lisis tumoral ya con el sistema de ramp-up, de mitigación de las consecuencias clínicas, baja al 7% únicamente. Lo que les quería contar también es que en el segundo grupo del ramp-up, las lisis tumoral que se observaron fueron solo clínicas, no hubo ninguna lisis tumoral, perdón, fueron solo bioquímicas de laboratorio, no hubo ninguna lisis tumoral clínicamente significativa. Esto es el porcentaje de disminución de linfocitos. Con todas las dosis el porcentaje fue muy interesante. Pueden ver en la línea punteada del medio es el 50% y cada barra es un paciente. Todos los pacientes tuvieron una rápida reducción del recuento linfocitario, y la mediana de reducción a la mitad del recuento linfocitario fue de tan solo 14 días, que habla de la potencia de esta droga. Y el rango fue de 1 a 49 días. Esto es lo mismo, pero masas tumorales medidas por tomografía. También pueden ver que la reducción fue en todos los pacientes, pueden ver todas las barras, y la mediana de reducción de un 50% de la suma de los diámetros de la masa tumoral, del producto de los diámetros de la masa tumoral, la mediana fue de tan solo 1.4 meses, con un rango de 0,6 meses a 13 meses. Es importante en pacientes que vamos a tratar con venetoclax obtener una tomografía computada previa, que es algo que no hacemos habitualmente en leucemia linfática crónica. Esto es un nuevo concepto porque debemos evaluar el riesgo de lisis tumoral, y para eso necesitamos medir las masas ganglionares. Esto es la rapidez de la respuesta. Pueden ver que las remisiones parciales, ya al mes se obtuvieron la mayor parte de las remisiones parciales. Las remisiones completas que se obtienen con esta droga, a pesar de tener una mediana de 4 líneas previas de tratamiento, va de 6 meses, que ya la mitad de los que obtienen remisión completa lo logran, hasta 12 meses, que ya, digamos, observamos un plató. O sea que entre 6 y 12 meses se obtienen las remisiones completas. Y acá está la tasa de respuestas. Nuevamente, insisto, este es un grupo de pacientes fuertemente tratados. La tasa de respuestas globales fue del 79% y de remisiones completas del 20%. Cuando vamos al grupo de 17P, lo que pueden ver es que se mantiene la efectividad, 71% de remisiones globales y 16% de remisiones completas. Y abajo hay una gráfica que evalúa, digamos, en un estudio multivarianza, el único factor que afectó la respuesta fue las masas voluminosas bulky mayores de 5 centímetros. Pueden ver que la tasa de remisiones completas
baja de 38% en aquellos que no tenían masa bulky a 6% en aquellos que tienen masas bulky o voluminosas. Esto es una gráfica de sobrevida libre de progresión, donde pueden ver que en las dos cohortes del estudio, tanto la expansión como la de escalación de dosis, la respuesta fue igual. El problema fue, como ya dijimos, la lisis tumoral, y también hacia la derecha ven la gráfica que los 17P les va casi igual que los que no tienen 17P. El segundo estudio, yo diría ya pivotal a esta altura, porque también tuvo mucho que ver con el desarrollo de la molécula y con la aprobación de la indicación. Fue un año después, el estudio anterior, estamos hablando de historia muy reciente, fue del 2015, este fue del año pasado, del 2016, que es el de Stefan Stilgenbauer, que acá lo que hace es incluye pacientes con 17P refractarios y recaídos. El límite de 17P, que también es un debate en el mundo, cuál es el límite que tenemos que tomar como positivo. En este estudio se tomó el 7%, hay otros estudios que han tomado el 20%, pareciera más lógico este límite más bajo. Se hizo el mismo, se tomó el ramp-up o la escalación de dosis que se había diseñado en la segunda fase del primer estudio para evitar lisis tumoral. Y acá la tasa de respuestas fue prácticamente igual a los que no tenían 17P, al estudio anterior, 107 pacientes, un número muy importante, con remisiones completas un poco más bajas del 8%. Estas son las sobrevividas libres de progresión. Tenemos que la sobrevida libre de progresión en estos pacientes de muy alto riesgo, con 17P recaídos y refractarios, vamos a tener que a los 12 meses el 72% va a estar libre de recaída. Esto está proyectando una sobrevida libre de progresión que va a superar claramente el año que no obtuvo el FSR. Recuerden en primera línea que les mostré que con FSR no lográbamos un año de sobrevida libre de progresión. Acá en pacientes ya tratados estamos logrando mejores resultados. Y la sobrevida global es muy buena. A los 12 meses el 86% de los pacientes están vivos. Esto simplemente para mostrarles que hubo mejoría de hemoglobina y de plaquetas con el venetoclax en la medida que logramos desinfiltrar la médula ósea. Esto es de AVI, es la publicación en cuanto a las precauciones con efectos adversos. Hacia la derecha, empezando con los que son los más comunes, no los más serios, neutropenia, diarrea, náuseas, vómitos, lo que vimos previamente, y hacia la izquierda, neumonía, neutropenia febril, fiebre, anemia hemolítica autoinmune. Me quiero detener un segundo acá. En el estudio de Stilgenbauer mostró que había un 5% de tasas de anemias hemolíticas autoinmunes y un 2 o 3% de trombocitopenias autoinmunes que todavía no se sabe el mecanismo. Y el síndrome de lisis tumoral, que obviamente hay que tenerlo en cuenta. Debido a los primeros casos que hubo de síndrome de lisis tumoral clínicamente significativos, se desarrolló este esquema o esta gráfica para estratificar a los pacientes de acuerdo al riesgo de lisis tumoral. Lo que pueden ver es que los de bajo riesgo son los que tienen masas tumorales menores a 5 centímetros y menos de 25.000 blancos, por eso la necesidad de hacer una tomografía. Los de mediano riesgo tienen masas que van de 5 a 10 centímetros o más de 25.000 linfocitos. Y los de alto riesgo son los que tienen masas voluminosas más de 10 centímetros o masas ganglionares entre 5 a 10 centímetros con más de 25.000 linfocitos, que después vamos a mostrar cómo en esta diapositiva, cómo vamos a tratar los tres grupos de riesgo. Obviamente que es una diapositiva muy densa para que la lean, pero esto también está... viene de parte de AVI, que obviamente que tiene su base en los estudios clínicos y en el desarrollo de estrategias de mitigación, de disminución del síndrome de lisis tumoral. Lo que se requiere en los estadios de bajo riesgo, que es el de arriba, se puede dar vía oral. Hay que hidratar al paciente con 1,5 litros, 2 litros vía oral, dos días antes de comenzar el tratamiento.
en el medio tienen el uso de agentes anti-hiperuricémicos. Allopurinol estaría bien, con 3 días antes que comiencen está perfecto. Y a la derecha está la recomendación de monitoreo de laboratorio de lisis tumoral, que se requiere un monitoreo basal y se requiere un monitoreo entre las 6 a 8 horas y un monitoreo a la mañana siguiente, a las 24 horas. En el grupo del medio, uno puede considerar internar el paciente. Entonces la hidratación va a ser vía oral hasta que se interne. A partir de que se interne, hacemos hidratación endovenosa durante la noche previa a la toma de la primera dosis oral. Recuerdo que esto es una pastilla vía oral, con lo cual el paciente, y de 20 miligramos, empieza con 20, la segunda semana 50. O sea que, pero es tan potente realmente que el paciente tiene que prepararse antes de recibirla. El allopurinol, lo mismo, se recibe 2 o 3 días antes. Y acá conviene, yo les diría 2 cosas como consejo. Si el laboratorio aconseja, si el clearance es menos de 80 mililitros minuto, internar al paciente, y si va a ser nuestro primer paciente también aconsejaría internarlo. Y por último, los de alto riesgo, donde es mandatorio internarlos en la noche anterior, hacer la hidratación, darles allopurinol o rasburicasa, si está disponible. Y acá ya el laboratorio, fíjense en el recuadro, lo que quiero que vean es la frecuencia con la que hay que obtener laboratorios de lisis tumoral. Es uno basal, uno a las 4 horas, uno a las 8 horas, uno a las 12 horas y uno a las 24 horas. Y acá el tema no es obtener el laboratorio, sino que si van a usar el venetoclax, que el paciente, imagínense que el paciente recibe la dosis a la mañana, a las 8 de la mañana, cada 4 horas van a tener un laboratorio, a las 8 de la noche van a tener un laboratorio de lisis tumoral. Lo que tienen que tener es personal que maneje, clínico, que maneje síndrome de lisis tumoral y que sepa corregir el síndrome de lisis tumoral a las 8 de la noche, que probablemente es la hora que le sacan sangre, pero el resultado no va a venir hasta las 10 de la noche. O sea que si no tienen esa capacidad, la tienen que desarrollar para usar la droga. Porque si no, si obtenemos simplemente el laboratorio, pero no sabemos actuar en concordancia, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y qué hay, por último, en la última parte de mi charla? Que es una charla que podríamos extenderla por 1 hora, pero por cuestiones de tiempo ha sido condensada, es darles un sabor de lo que se viene con las combinaciones de venetoclax, con anticuerpos monoclonales, con rituximab, el tipo 2 o vinotuzumab, y con bendamustina. Esta es, bueno, como pueden ver nuevamente el gráfico de ramp-up, de dosis escaladas, pero acá en este caso con el agregado de rituximab. Y esta combinación, acá es una diapositiva muy cargada también, pero simplemente lo que quiero que vean, en rojo está la tasa de remisiones globales, que es igual a todos los estudios previos que les mostré, del 86%, pero la tasa de remisiones completas, fíjense que trepa del 20% del primer estudio que les mostré al 47%. Y esta tasa de remisiones completas se mantiene en los pacientes que tienen 17P. La otra cosa muy significativa de este estudio es la tasa de enfermedad mínima residual, que es del 55%. O sea, 55% de los pacientes tratados en este estudio obtienen remisión, enfermedad mínima residual negativa. Y quizás lo más interesante del estudio es esta parte, que los pacientes que fueron considerados que obtenían una respuesta profunda, que eran pacientes en remisión completa o en remisión parcial con enfermedad mínima residual negativa, se les suspendió la medicación. Muchos de los pacientes, recuerden que la definición del CLL, del NCI y del workshop para remisión completa son ganglios de menos de 1,5 centímetros. O sea, muchos de los pacientes que están en remisión parcial tienen ganglios de 2 centímetros, por ejemplo, residuales que quizás no estén con enfermedad activa. Bueno, acá 13 pacientes se les suspendió la medicación. En una mediana de seguimiento de menos de 1 año, de 9 meses, hay solo 2 que recayeron, que requirieron nuevamente venetoclax, que son los 2 de arriba, que tenían remisión completa,
pero tenían enfermedad mínima residual positiva. Los que están en el medio son los que eran remisión completa con enfermedad mínima residual negativa, y los de abajo, que eran 2 pacientes, remisión parcial, o sea, con esos ganglios ligeramente inflamados, pero con enfermedad mínima residual negativa, y esos pacientes no recayeron. O sea, tenemos, esto, digamos, no es para hacerlo en la clínica médica, pero como concepto estamos hablando de una estrategia de un treatment-free remission, o sea, una remisión libre de tratamiento en pacientes que obtienen enfermedad mínima residual negativa, como un concepto en esta enfermedad que no se había probado antes, sumamente provocativo. Entonces, ¿cómo veo yo el tratamiento de leucemia linfática crónica en el 2017 y cómo trato yo mis pacientes en Fundaleu? En pacientes jóvenes, especialmente los que tienen estatus mutacional del gen de la inmunoglobulina, les voy a dar como terapia inicial FCR. En recaída, hoy tenemos la opción de ibrutinib, venetoclax, y del alisib lo podemos conseguir por uso compasivo, o sea que por eso lo puse en tercer lugar. Pero dependiendo de las características clínicas del paciente, que es una pregunta que viene muchas veces, quizás si el paciente tiene una fibrilación auricular y está anticoagulado, la mejor opción sería cambiar de agente por el venetoclax. En pacientes añosos, las opciones son bendamustina, rituximab, si el paciente tiene buen estado general, clorambucilo combinado con un anti-CD20, cualquiera de los 3, e ibrutinib, y nuevamente las mismas 3 opciones. Fíjense que para mí este es un concepto también novedoso e importante, que la segunda línea de tratamiento de una LLC hoy, en estos tiempos que corren, teniendo la disponibilidad de estos agentes, no deberíamos tratar 2 veces con quimioinmunoterapia. O sea, dañar la médula con quimioterapia y darle toxicidad a un paciente cuando tenemos agentes que son como monoterapia orales, son mucho menos tóxicos, deberíamos evitar hacer quimioterapia en 2 ocasiones. Y por último, los pacientes con 17P, digamos que se hace muy necesario medir 17P. Ayer hablaba con mis colegas de Dominicana y de Guatemala también, y les comentaba que para mí hoy no obtener un 17P, va a sonar fuerte lo que les voy a decir, pero no tener 17P al diagnóstico o a las recaídas, sobre todo el diagnóstico, es tratar mal al paciente, porque claramente es un paciente que no se va a... Imagínense un paciente, digamos, de 50 años con una LLC que tiene un estatus mutacional de la inmunoglobulina, perdón, que tiene un 17P positivo. Claramente no le vamos a dar un FCR, y le estaríamos colocando un catéter, quimioinmunoterapia, para una terapia que no le va a funcionar. Entonces, es importante al menos medir 17P. Así que por FISH. Entonces, pacientes con 17P les vamos a dar ibrutinib. Si es un paciente de vuelta joven de 50 años, vamos a considerarlo para un trasplante, pero yo creo que no le vamos a dar un trasplante con el primer tratamiento, con la primera pequeña molécula blanco, sino que le voy a dar probablemente considerarlo para un trasplante luego de que obtengan respuesta con la segunda molécula blanco, que ahí está la posibilidad de darle venetoclax en segunda línea y del alisib, y nuevamente la consideración de un trasplante alogénico. Y esto se presentó primero en New York y luego en el EJA por Paula Kramer, que es la mano derecha de Michael Halleck, que es bendamustina. Es el concepto del triple T que le dicen, que es terapia a medida del paciente, terapia blanco, y que apunta a la erradicación total de la enfermedad mínima residual. Los pacientes que se consideraban que tenían alta expresión periférica de la enfermedad o masas voluminosas, se les da 2 ciclos de bendamustina como de bulking, luego hacen 6 a 12 ciclos de obinutuzumab más venetoclax, y luego mantenimiento con obinutuzumab y venetoclax. El concepto de esta terapia es suspender la terapia, no es que sea una terapia de por vida, sino que una vez que obtengan enfermedad mínima residual, como pueden ver ahí, digamos, la terapia va a depender la duración al momento que obtengan enfermedad mínima residual. Esto, para terminar, estos son los datos que se obtuvieron en este piloto, les diría yo, porque son los datos de las primeras 2
fases del tratamiento. Con el debulking se lograron 53% de respuestas globales con tan solo 1 o 2 ciclos de bendamustine. Luego pasaban a la fase de obinutuzumab y venetoclax, donde pueden ver en azul, ahí abajo, la tasa de respuestas globales fue del 95%, con 8% de remisiones completas. Recuerden, muchos de estos pacientes son pacientes que les quedan ganglios de 2 centímetros y que por eso no son remisiones completas. Pero acá está digamos, lo que fue sorprendente, que es la posibilidad de obtener 87% de tasas de enfermedad mínima residual negativa, tasas que no se habían logrado con otros esquemas terapéuticos hasta el momento. Y esta es la última generación de estudios de los alemanes, que es el CLL13. Para pacientes FIT, lo que pueden ver, se estratifican o se randomizan, mejor dicho, en 3 ramas, que es FSR o BR, que sería la rama convencional, el ABT199 más rituximab, que es venetoclax, que es el nombre que se le da al venetoclax previo a la aprobación, más rituximab, el venetoclax más obinutuzumab y una triple combinación que es venetoclax, obinutuzumab e ibrutinib. Y lo interesante de este estudio, que es uno de los primeros estudios que pone como endpoint primario, no solo sobrevida libre de progresión, que era lo que estábamos acostumbrados en los estudios del LC, sino que enfermedad mínima residual. Entonces, las conclusiones es que el venetoclax, como un agente único, obtiene respuestas globales del 76%, remisiones completas del 22%, aún en pacientes como vimos, con muchas líneas de tratamientos previos. La actividad se mantiene en pacientes que tienen 17P y también en pacientes que han progresado a ibrutinib y delalizib. Por cuestiones de tiempo hay un estudio que muestra la actividad del venetoclax en pacientes que han hecho en primera línea ibrutinib o delalizib y siendo más efectivo en pacientes que hicieron ibrutinib en primera línea. La combinación con anticuerpos monoclonales resulta en tasas de respuesta, remisiones globales, remisiones completas y enfermedad mínima residual realmente muy prometedoras. Los pacientes y eso permite que pacientes en esta llamada deep remission o remisiones profundas, evaluar la posibilidad en un futuro de suspenderlo. Obviamente todavía no, es bajo un ensayo clínico. Y que la enfermedad mínima residual, creo yo, que hoy no es un objetivo terapéutico y hoy no es mandatorio medirlo. Creo que en un futuro vamos a estar midiendo enfermedad mínima residual y eso va a permitir ajustar el tratamiento a cada paciente y va a ser realmente un tratamiento tailored, como se llama, o a medida de cada paciente. Bueno, muchas gracias. Una foto del equipo donde trabajamos allá en Buenos Aires, en Fundaleu. Y por último, una foto de la Patagonia Argentina. Tenemos un continente bello, lleno de lugares lindos como Punta Cana. Y bueno, los invito a que conozcan la Patagonia, que es un lugar realmente espectacular. Muchas gracias.